¿Dios es bueno? Amén. Dios es muy bueno, más que bueno. Todo lo bueno es el Señor. Bien, entonces, hace 8 días di el encabezado de lo que íbamos a hablar. ¿Se acuerdan de qué vamos a hablar? ¿Cómo ser prósperos? No. ¿Desarrollando el gigante que hay en ti? ¿La niña de tus ojos? ¿Cómo ser fuerte en el diario vivir? La doctrina del infierno. Entonces, como hace 8 días ya dimos el encabezado, yo voy a entrar hoy ya en materia, ¿listo? Hace 8 días dimos un encabezado, los llevé, les dije que íbamos a hacer de paseo y les dije, el domingo nos vamos de paseo. Entonces arrancamos de paseo directamente a palabra y a explicar la doctrina del infierno, que es muy importante. Entonces, permítame orar por la palabra. Padre de gloria, te damos muchas gracias por estar aquí, tu presencia, tu gracia, tu unción, y por darnos la bendición de reunirnos, Señor, de poder escuchar de ti, de saber qué tienes para nosotros. Hoy oro, papá, porque sea un mensaje para nuestras vidas. Oro porque tu palabra renueve nuestra mente, cambie nuestra manera de vivir, Señor, y nos ayude a acercarnos más a ti. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú sobre mi vida. Sé que estás en mí, pero ven y empodérame, Dios, para poder exponer tu palabra y que tu palabra se agarre más en nosotros, Dios. Hoy pido que tu Santo Espíritu esté acá, continúe acá. Sé que está acá, pero que hoy traiga convencimiento al que necesita, hoy traiga sanidad al que necesita, hoy traiga un toque de perdón al que necesita, un toque de tranquilidad, de paz al que lo necesita, pero que seas tú en medio de la palabra, que es lo principal. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús y bajo tu poder y unción, Espíritu Santo. Amén y amén. Entonces vamos a hablar de la doctrina del infierno, ya habiendo dado el encabezado hace 8 días. Vamos directamente nuevamente a Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22, y voy a leer 27 y 30, que ya lo hablamos. ¿Recuerdan que quedamos de hablar acerca de algo allí? Entonces hoy voy a explicarlo un poco, no sé cómo explicarlo, pero bueno, el Señor me va a guiar a explicarlo. ¿No les ha pasado que a veces no saben cómo explicar algo, cómo dar una noticia, cómo, y usted, bueno, es sencilla, así, pero cómo la digo, pero cómo? Bueno, con este pedacito me pasa esto así, no con el tema en general. Entonces entramos en Mateo hablando de la doctrina del infierno. Solamente recuerdo que no es una nueva doctrina, que no es difícil de entender, que no nació en la Reforma con Martín Lutero, que no es inventada, y que tenemos que tomar lo que realmente la Biblia nos dice. Los que niegan esto, adventistas y testigos de Jehová sobre todo, pero el mundo del ateísmo, es porque dicen, ese Dios que ustedes dicen que es de amor, ¿cómo va a mandarlos al infierno? Y lo otro es que Dios no se goza con el sufrimiento de sus hijos, por eso no manda a nadie al infierno. Eso es lo que más he escuchado en los comentarios de la gente cuando se habla del infierno. Están tan equivocados. Ya hablamos de eso, obviamente, que Dios no se goza del sufrimiento de los hijos, porque al infierno no van hijos de Dios. Entonces no se va a gozar en eso. En que vaya el impío tampoco Dios se goza. Él dice que Él no quiere que ninguno perezca, ni siquiera la muerte del impío, dice el Señor. Pero pues tristemente hablamos acerca de las cárceles, ¿no? Los que están en las cárceles, pues uno dice, pues lástima, pero pues están allí pagando lo que tienen que pagar. Entonces Mateo capítulo 5, porque lo primero que debemos saber es que quien más habló del tema del infierno fue Jesús. Y todas estas sectas, el mundo no importa, y el ateísmo que diga que Dios no manda al infierno y que el infierno no existe, porque ellos no creen en Dios. Pero de estas sectas sí es duro, porque se supone que ellos se acercan a Dios, y que crean que no existe el infierno, es decirle a Dios mentiroso, porque Jesús mismo fue el que habló. No estoy hablando de Pablo, no estoy hablando de Pedro, no estoy hablando, aunque fueron inspirados sus escrituras por Dios. Estoy hablando del mismo Cristo, de las palabras que Él dijo. Entonces el Sermón del Monte, que es algo muy importante, aquí habla en el capítulo 5, y recordemos,
versículo 21 y 22 y después 27 y 30 dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo ahora, nueva ley, nuevo testamento, nueva medida, que es la de Cristo, que cualquiera que se enoje contra su hermano, mire, si vino peleando con su esposo, ahorita hágale ojitos así, antes de que acabe la prédica. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo, necio, tonto o estúpido, quedará expuesto al infierno de fuego. Esta palabra infierno existe. Ahora el versículo 27 al 30 dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, o la mujer al hombre, ya adulteró en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que pierdas uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se pierda uno de los miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Esta palabra Gehenna, que es la que voy a hablar hoy, Gehenna. Entonces hablaba de por qué la mano derecha y por qué no la izquierda. ¿Se acuerdan que quedé de explicarles hoy? Hoy no les voy a explicar. Entonces, en 15 días, no sé, hoy les voy a explicar, que ya me miró mal Angie. Entonces, ¿por qué la mano derecha? Y Lorena me decía, yo sé que tiene que algo que ver porque el Señor está sentado a la diestra de Dios Padre. Sí va por ahí, porque usualmente, esta no es la regla al 100%, pero usualmente la mayoría de manos somos derechos. ¿Cuántos zurdos hay acá de mano? 1, 2, 3, 4, para todos los que estamos acá. O sea que usualmente la mano derecha es la mano que tiene más fuerza. Quiere decir que tu izquierda, tu siniestra es tu diestra, tu izquierda es donde tienes tu fuerza, ¿cierto? Y dicen que los zurdos pegan más duro. Yo soy zurdo de pie y yo sí sé que yo le pegaba duro al balón más que un derecho, eso sí lo tengo claro. He visto que los zurdos le pegan más duro al balón y los zurdos con mano dicen que tienen más fuerza. ¿Por qué? No lo sé. Pero normalmente tenemos más fuerza en la derecha, ¿cierto? Entonces la derecha tiene un contexto que Dios implantó en nuestro cuerpo, pero que también tiene algo importante dentro del lenguaje hebreo, por darme a entender. Y la derecha, el énfasis de la mano derecha en la cultura hebrea tiene un significado especial para ellos, en su cultura. Era la palabra, no encontraba cuál era la palabra para la cultura hebrea. El significado especial que tiene es que representa la derecha la autoridad. Entonces, en la cultura hebrea, la derecha representa autoridad, fuerza, dominio, bendición. Grábense en estas 4 palabras. La derecha, en la cultura hebrea, que es de donde Dios escogió a su pueblo, ¿cierto? Y es de donde está escrito el Antiguo Testamento. Hay algo de arameo, pero la mayoría es el hebreo. Entonces, el pueblo original de Dios, hebreo, que esto se ha perdido, lo que se sabe es que aún el idioma original de ellos no existe, se perdió. Ese idioma se perdió, el del huerto del Edén, no se sabe. Ese idioma se confundió. Entonces ahorita hay un hebreo pero distinto, no es el mismo el que Dios estableció. Entonces para el idioma original hebreo, para su cultura, allí la derecha representa autoridad, fuerza, dominio y bendición. Entonces, cuando se habla del ojo derecho o de la mano derecha, se considera que se está hablando de lo que es más superior o es más importante o tiene más poder. ¿Por ahí vamos? Entonces, ahora, cuando yo leo esto, que es aquí como no sé cómo darlo a entender porque a mí me llega y yo lo entiendo, pero no sé cómo explicarlo. Entonces, el Señor dice:
Por tanto, si tu ojo derecho, si tu ojo que tiene la autoridad, más fuerza, más bendición y más dominio, quiere decir que en tu mirar o en tu agarrar, porque está hablando de la mano, ¿sí? Esto sí es literal, pero que la corte, y eso sí es una hipérbole. Es una exageración, una de las figuras retóricas que Dios usa para hablar. Entonces dice, córtesela, que es mejor estar sin una mano. Bueno, Dios no nos manda a cortarnos una mano, pero sí nos manda a que en lo que en mi cuerpo tiene más autoridad, poder, dominio y bendición, pero lo estoy usando para lo incorrecto, para que cambie esa conducta. Cambiarla es cortarla espiritualmente. ¿Me di a entender o fui confuso? ¿Sí? ¿Fue fácil? Gloria a Dios. Entonces por eso es que habla de la derecha. El Señor está sentado a la diestra, es el lugar de poder y autoridad. Y ayer era donde algunos de los discípulos decían, ay, y por la mamita linda, ¿no? ¿Y por qué no le concede a mis hijos, los hijos del trueno, sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda de no sé qué? Porque no habían entendido ni papa todavía. Entonces la derecha para ellos tiene un significado especial. Esto no tiene nada que ver con política, derecha, izquierda, no tiene nada que ver. Tiene que ver que su derecha es lo que tiene dominio, fuerza, poder y es bendición. Porque el que tiene fuerza es bendecido, ¿o no? Cuando las fuerzas se apocan, ya es más difícil. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si tu mano derecha, con lo que tú tienes más fuerza, con lo que ejerces tu trabajo más fuerte, con lo que realmente puedes agarrar, con lo que realmente vives más fácil, claro, porque los que se lesionan la mano derecha cuando son derechos, empezar a hacer todo con la izquierda es mucho más difícil, y viceversa para los zurdos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi derecha me da agilidad, me da un manejo más fácil, puedo desarrollarme mucho más, ¿cierto? Si por ejemplo esta mano está un poquitico incómoda, pero yo tengo mi derecha buena, bueno, vamos a hacerle, y mi codo me sirve para algo, pero mi derecha está bien. Pero si es la derecha la que se daña, pues es muy imposible yo trabajar de la misma forma. Los que trabajamos con las manos, ¿cierto? Los que están en un computador, los que picamos, los que hacen aseo. Díganme, los que hacen aseo con la mano derecha, si la pueden hacer de la misma forma con la izquierda. Porque de que se puede hacer, sí se puede hacer, pero de la misma forma no. No es la misma forma, ¿cierto? Cuando restregamos una olla con la derecha, pero cuando pasamos a la izquierda. Entonces, esto, lo que nos da fuerza, lo que nos hace ser más lo que somos nosotros, lo que nos hace ser más activos, lo que nos hace ser o demostrar o ganar o adquirir más en nuestra vida con nuestra fuerza, a eso es lo que está hablando el Señor. Quiere decir que si mi ojo, el Señor hubiera podido decir si la izquierda o la derecha, pero está diciendo, si lo que más ves, si hay más fuerza en tu mirar, si hay más poder, si hay más dominio en tu mirar, en tu coger, en tu actuar, eso es lo que tenemos que cortar. Por eso habla de la derecha, y traje algunos versículos, que la Biblia muestra acerca de la derecha, y cuando ustedes, los que me captaron el significado, lo llevan allí, dicen, ahora sí le entiendo un poquitico la lógica de los versículos. Entonces los versículos van así. Salmo 118, 16 dice, la derecha, la diestra de Jehová hace proezas, hace milagros. El poder de Dios, la derecha. Mateo capítulo 6 versículo 3 dice, mas cuando tú des limosna, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Muchos dan con la izquierda. Ahora no voy a explicar eso porque pero ya saben por dónde voy, ¿cierto? Porque el hecho no es dar, el hecho no es solo hacer, el hecho no es solo decir, es que pastor, él a mí no me dice nada, ahora me está diciendo. No es solo eso, porque dice a regañadientes. No es hacer, no es estar, no es decir, no es nada de eso. Entonces, para muchos podemos hacer las cosas y las estamos haciendo con nuestra izquierda. No es con tanta fuerza, no es con tanto poder, no es con tanto dominio y no es con tanta bendición, sino con lo que
usamos es la izquierda. ¿Sí? Marcos capítulo 10, versículo 37 dice: ellos le dijeron, concédenos en tu gloria, nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Cuando lee más de para allá dice, no sabes lo que pides, dice el Señor. Porque el lugar de autoridad a la diestra de Dios no le pertenece a nadie, solamente a Cristo Jesús. Lucas capítulo 22, versículo 69 dice: pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la derecha del poder de Dios. Está hablando de Dios Padre. O sea que el poder de Dios Padre está en la derecha, y la derecha es el Hijo. Salmos capítulo 16, versículo 8 dice: al Señor he puesto siempre delante de mí, porque está a mi derecha y no seré conmovido. Si el Señor está a tu derecha, pero no es el Señor el que se ubica a tu derecha, somos nosotros los que ubicamos a Cristo. Porque podemos estar con Cristo, yo sí, yo creo en Cristo, yo esto, pero el Señor está a nuestra izquierda. ¿Ya por ahí? ¿Sí lo puede dar a entender? O alguno me dice, ¿de qué está hablando? ¿Sí estamos? Si nosotros somos los que ubicamos. De modo que si alguno está en Cristo, si Cristo es tu derecha, las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son, pastor, es que a mí, ¿por qué? Porque es tu siniestra y no es tu diestra. Porque Cristo está, yo no digo que no. Puedes ser hija de Dios, puedes ser hijo de Dios, pero Dios no tiene la importancia en tu vida que Él realmente merece, y no está a tu derecha, sino estás a tu izquierda. ¿Y por qué será, pastor? ¿Y por qué será que ¿Y por qué será? Porque cuando pase a tu derecha, verás el poder de Dios en tu vida. Y no significa que Dios no esté. Significa que nosotros no lo hemos ubicado en el lugar correcto. Isaías, Salmo, pues, o sea, para volver aquí, Salmos 16, dice el rey David: al Señor he puesto. No dice el Señor se puso, ¿sí? Porque dije, no va a pasarlo porque de pronto no expliqué esto. Al Señor he puesto. ¿Quién lo puso? David. Entonces al Señor nosotros tenemos que ponerlo delante de nosotros a nuestra diestra. Isaías capítulo 41, versículo 10: cuando el Señor está a mi diestra, es que el Señor dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, donde hay poder, donde hay dominio, donde hay autoridad y donde hay bendición. Tres más. Proverbios capítulo 3, versículo 16 dice: largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. ¿Cuántos quieren más plata y que sean admirados? ¿O cuántos quieren tener más años de vida? Más años de vida, porque lo otro se consigue. Pues la gente que podrá tener tantos años se va a morir, podrá tener el banco lleno, pero el banco no hace que un médico diga: ah, no, ofrezco, venga, 20 años más le doy de vida. No existe. Por eso está diciendo: largura de días está en tu mano, donde hay poder, donde hay dominio, donde hay autoridad, donde hay bendición. Proverbios capítulo 4, versículo 27 dice: no te desvíes a la derecha, primero nombra, ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. No me puedo desviar ni para allá ni para acá. Tengo que apartar mi pie del mal, porque el mal hay en la derecha y en la izquierda, pero tengo que guardar más mi pie de cuando me desvío hacia la derecha, porque es donde en mi vida le estoy dando más autoridad a mi caminar. No es el pie, le estoy dando más poder, más dominio, más control, más autoridad. ¿En dónde yo me la paso? ¿A dónde voy? Eso es lo que está hablando del pie. No le des ocasión a tu pie de caer. Según a donde yo voy, yo estoy dando autoridad a mi vida, a algo. Entonces yo puedo durar entre semana caminando en lugares incorrectos y el domingo venir a la iglesia, pero quiere decir que mi derecha, lo que tiene más poder en mi caminar,
está desviado hacia un lado que no es Dios. ¿Sí? No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Aquí el Señor está hablando en hipérbole en Mateo capítulo 5. Para darme a entender, como cuando yo le estoy comentando algo a Samuel, ¿cierto? Y le digo, ay, pues imagínate que me contaron de ti tal. Eso ya todo el mundo lo sabe. Eso es una hipérbole, una exageración, porque todo el mundo no lo sabe, ¿cierto? Entonces eso es lo que hace como que cuando uno dice visto pesar como un burro, bueno, pues uno nunca ha pesado un burro, ¿cierto? Pero entonces son esas figuras que uno utiliza a veces, si uno no entiende de qué está hablando. Llevo medio siglo esperándola y usted nada que viene. Bueno, 50 años no la estaba esperando, pero utilizamos eso. Entonces Dios lo está diciendo acá: si tu ojo, si tu lugar, si en lo que tú tienes más poder, fuerza, dominio, autoridad, te está haciendo ocasión de caer, córtalo. Una hipérbole, no es que lo cortes, es que lo apartes. No mirar. Si tu mano, no tocar. Si tu pie, no ir. Recuerda, y viene a mi mente metanoia, que significa arrepentimiento es cambio de, igual, derecha. Quiere decir que yo voy por la izquierda. Yo ya no voy por la izquierda, todo haciéndolo mal, todo haciéndolo mal. Y un día digo, Señor, perdóname por mis pecados, todo eso. Y el Señor me dice, ok. Y el Espíritu Santo, que convence de pecado, justicia y de juicio, me dice, arrepientes. Yo digo, Señor, me arrepiento porque realmente lo hice, no lo quiero seguir haciendo, quiero que me ayudes, Entonces yo me arrepentí, pero si sigo por la izquierda, yo solamente como un loro dije, Señor, perdóname, pero seguí por la izquierda. Entonces en el momento en que yo acá dije, perdóname, Señor, pero cambié y me fui hacia mi derecha, cambié de dirección, eso es lo que se llama metanoia, cambio de dirección. O sea que arrepentimiento no sirve si continúo caminando, viendo y cogiendo lo mismo antes de llegar a Cristo. ¿Oramos para terminar? ¿No? Ahí solo expliqué lo que significa un poco la derecha, que no sabía cómo darlo a entender, pero gracias a Dios creo que nos conectamos, ¿cierto? Con derecha. Entonces recordemos que para la cultura hebrea esto es muy importante. Es siempre quién está a la derecha, quién puede ir a la derecha, quién tiene el poder está en la derecha, porque entienden muchas cosas y otras no las entienden. Entonces, ya enseñando un poquitico la derecha, lo que más ejerce autoridad, poder, dominio y control en tu vida y en mi vida, que nos desvía a, eso hay que cortarlo, porque significa que esa es nuestra derecha. Hay algunos versículos de lo que significa Eclesiastés, el último, capítulo 10, versículo 2, dice: el corazón del sabio está en su mano derecha, mas el corazón del necio en su mano. Joyitas, perlitas que Moisés, apartado de Dios, sabía, porque él vivió con Dios, él habló con Dios, Dios se le manifestó a él, Dios le confirmó cosas. Pero pues son la sabiduría que tenía, y ellos podían, en ese tiempo podían tener varias esposas y tener concubinas para este tiempo. Ya poco a poco Dios va prohibiendo después esto, pero lo podía hacer. Pero le dijo el Señor que no tenía que irse con la niña de allá del otro lado, y le dio solo por la niña del otro lado. Y el Señor le dijo, ellas van a hacer volver tu corazón en contra mío. No, Señor, yo lo cambio. Ellas cambiaron el corazón de Salomón hasta que Dios se apartó de Salomón. Entonces, infierno, estas dos palabras están en Mateo 5, viene de una palabra en hebreo que significa Gehenna. G de gato, H-E-N-A, Gehenna. Unos le ponen la N al final, no sé cuál sea la verdad, Gehenna o Gehenna, no sé, porque no sé griego, pero es lo que he encontrado.
Viene de la palabra hebrea que es Heinom, o valle del hijo de Hinnom, o valle de Hinnom, que se encuentra en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 21, versículo 6. Dice la palabra de Dios: Manasés también sacrificó a su propio hijo en el fuego. ¿Dónde lo sacrificó? En el fuego. Por eso es que este lugar lo tomaron como para tipificar el infierno. Practicó la hechicería, la adivinación, y consultó a los médiums y a los videntes. Hizo muchas cosas perversas a los ojos del Señor, su diestra. El pueblo de Israel no se sacó el ojo derecho, sino que permitió que lo que ellos veían continuara ejerciendo en ellos poder, dominio, control, fuerza. Y eso fue lo que hizo que se apartaran de Dios. Hizo muchas cosas perversas a los ojos del Señor, y con eso provocó su enojo. ¿Qué significa enojo? Ira. ¿Qué significa ira? Juicio. Era un valle donde sacrificaban a los hijos al dios Moloch. Era increíble que esta gente que decía querer a Dios, pero este fue un contexto, ese contexto que estoy hablando es donde estaban apartados de Dios. Ellos, el dios Moloch principalmente era el que para ellos hacía traer lluvia y traer sequía. Entonces para las cosechas era lo importante para el pueblo de Israel. Si no había lluvia, pues no había comida. Entonces ellos necesitaban que lloviera para que hubiera buenos alimentos y hacer los cambios. Eso se llamaba en un tiempo, cuando estudié historia, monopolio era la palabra. ¿Cuál era el canje? Yo te doy papas, tú me das habichuelas, yo me doy... ¿Cómo? Sí, trueque tenía otra palabra, pero era el trueque. Es que yo soy más viejo. Otra palabra que me dieron. Entonces eso era lo que hacían. Necesitaban las cosechas para que hubiera. Y cuando no llovía, por ejemplo, en el tiempo en el que el Señor le dijo a Elías: habla, ¿cierto? Y va a haber sequía, ¿cierto? Entonces ellos provocaban al dios Moloch para que hubiera lluvia y entonces lo principal para ellos era que el dios Moloch hacía llover, porque era el dios de las cosechas. Pero para que el Dios se manifestara de las cosechas, porque es que muchos creen, yo sé que hay muchas iglesias dañadas que pactan, siembran y que quitan plata a la gente, yo sé que las hay, pero hay otras que no. Pero eso no es solo las iglesias cristianas, eso ha existido siempre. De hecho, en la brujería, para que usted le lea en la mano, usted tiene que pagar. Pero una gente que va donde el brujo y le lee en la mano y paga, no dice nada, pero de la iglesia sí habla. ¿Usted cuando ha visto que hablen de tal, que hablen no sé qué, que siempre rechazan a los cristianos? Porque lo único que se rechaza es la verdad. La mentira no rechaza la mentira, y por eso viven cómodos. Pero este dios Moloch era el dios de las cosechas, y ellos también tenían que pagarle al dios Moloch para que hiciera llover y tuvieran frutos. Y estos sinvergüenzas pagaban con sus hijos, bebés, los llevaban y los quemaban allí en el Gehenna, quedaba cerca de Jerusalén. Iban allá a ese lugar y ya era como un altar donde llevaban a sus hijos y los quemaban. Cuentan que eran en pailas de aceites hirviendo donde llevaban, y que muchos de ellos tocaban tambores duros para que no sonaran los llantos de los bebés cuando estaban muriendo por el fuego. Cuando Dios dice que destierren a esta gente que sacrificaba a los niños, Dios, ¿por qué mandó matar en el Antiguo Testamento a los amalecitas? Pues porque esa porquería era la que hacían. Porque todo lo que no nos sirve en nuestro entorno, Dios lo manda a matar. Y el que no entiende, el que es ciego, el que es necio, el que es tonto, solamente tiene palabras para hablar en contra de Dios. Es que el Antiguo Testamento solamente me habla de que Dios mataba y hubo genocidios y hubo... Entiendan primero. Como no entienden, hablan. Como le dijo Job a su esposa: neciamente has hablado. No saben de lo que hablan. Entonces ellos sacrificaban sus hijos, mataban sus hijos. Eso era el principal de lo que hacían, al fuego, a Moloch.
Lo otro que hacían eran orgías presentadas al dios Moloch, pero eso sí era para que el área sexual en ellos fructificara, para que pudieran tener hijos. No consultaban a Dios, que Dios es quien tiene el poder de dar vida. Nosotros solo procreamos. Como un niño me preguntó, ¿quién creó a Dios? No, mi amor, Dios no lo creó nadie. ¿Y por qué? Porque eres creador. ¿Dónde dice la Biblia eso? Yo soy el principio, Él es el principio y el fin, el alfa y la omega, el primero y el último. Pero realmente la palabra en el original es el eterno principio y el eterno fin, porque no hay un principio. Y estas son de las cosas que nosotros no sabemos explicar, nunca vamos a entender hasta que no estemos en la presencia de Dios. ¿Qué es un eterno principio? No lo sé. Quiere decir que hubo un principio eternamente, pero inició una vez, no lo sé, no me pregunten, porque dice que es eterno, no sé, eso hay que preguntárselo a Dios. Deuteronomio 29:29, las cosas secretas le pertenecen a Dios, mas las reveladas son para sus hijos, pero esa cosa secreta no la sé. Cuando estemos en el Señor, ¿cuándo usted se creó? Entonces el Señor le va a decir, ¿usted nunca fue a la iglesia? ¿No escuchó al pastor? Entonces Dios no puede ser creado, porque Él es el creador. Por eso nosotros podemos recrear, reproducir, pero no producir ni crear. Es que mi mamá fue la que me hizo. No, mi mamá no nos hace a nosotros. La mujer fue un instrumento para crear una familia de parte de Dios y poder concebir en su vientre. Y los hombres podemos engendrar. Eso suena feo, pero es el orden. Pero ni yo tengo el poder de engendrar, ni mi esposa de concebir. Solamente es un don de Dios que puso en nosotros para poder ver personas como mi hija y como Samuel nacer y ver los milagros de Dios en nosotros y decir, wow, eso solamente lo puede hacer Dios. Porque si mi esposa hiciera hijos, o si mi esposa, Samuel lo hizo, fue mi esposa, como yo dije, pues venga, hagamos ojos y vendamos, hagamos riñones, se necesita para la diálisis. Pero nosotros no tenemos el poder de hacerlo, no somos Dios. Entonces recuerden que Dios, nadie lo creó. Él es el principio, el fin, el alfa, el omega, el primero y el último. Él es el creador de todo. Entonces en el segundo libro de Reyes, que leí 21, está hablando de un valle donde sacrificaban a sus hijos al dios Moloch. Tiempos de mucha idolatría. La idolatría siempre ha existido y es algo que también tiene que salir del corazón aún de cristianos. Es muy fácil distinguir crispetos de cristianos, eso es muy fácil. Aquí vino una persona a la iglesia y lo primero que vino fue a confrontarme, a decirme cosas. Yo soy muy decente, pero yo también a veces paro en la raya a las personas, a los que me conocen. Entonces le tuve que decir unas cositas muy decentemente y todo. Ya la segunda, tercera vez que me habló me tocó pararme en la raya. Le dije, es tu punto de vista, tú lo crees, sigue así. Pero mi punto de vista no es el que yo creo, es el que dice la Biblia. Y tu punto de vista no está en la Biblia. Entonces yo sigo creyendo esto. ¿Estás ayer o esta mañana, no me acuerdo, ayer o esta mañana, amor, me levanto y estoy en un grupo yo de caballeros de la Virgen María que me metió ella. Mire la falta de respeto. Yo le dije a ella, ya me dijo, métame al grupo. Yo le dije, es que yo espero un tiempo porque a veces no quieren estar. Primero vengan, si este es su lugar, si no es, después le ingresamos al grupo. El grupo es para que ustedes se conecten al discipulado, para que se conecten a eso, para que escuchen el devocional. No es solamente por tener un grupo. Y yo los diciembre, ustedes saben que saco a las personas que no se congregan. De hecho, ustedes vieron que eliminé unas personas en el grupo. Pues una de ellas es la que me iba a volver a mí marianista. Entonces cuando amanezco y abro el celular y le digo a mi esposa, me metieron a un grupo, y yo voy y miro caballeros de la Virgen María. Y alguien de aquí me manda que ella le mandó a alguien un video para que me mostrara a mí, y me lo mandó allá cantando.
¿Qué era lo que quería que supieran? Yo nunca me voy a volver marianista, nunca. Entonces eso era lo que me quería confrontar acá. Es que tú. Pero la Biblia dice otra cosa. Entonces la eliminé del grupo, y después de que la eliminé me metió a mí a un grupo. Imagínense yo allá con ruega por nosotros a la hora y en la hora. Qué falta de respeto, ¿no les parece? Hay gente que viene acá y no entiende ni a qué viene. Porque yo, aparte de ser un hombre común y corriente como ustedes, tengo algo diferente que Dios me dio, y es un don ministerial. Y eso hay gente que no lo respeta. Yo nunca he tratado de que la iglesia idolatre un pastor, ustedes lo tienen en cuenta, pero sí los tengo que llevar a que honren y respeten a su pastor, porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra. Así que no me inviten a ser marianista, porque no voy a ser marianista, y tal vez va a escuchar esta prédica, pero mi hermana, a mí no me mueve el piso nada, ni nadie, ni menos usted, ni la Virgen María. Amén. Ojo con lo que escuchan, ojo con quienes les mueven el piso, con quien es que allá no sé qué, y es que allá nos enseñaron. El Señor en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva pecaron, Dios ya lo sabía, pero les pregunta, ¿quién les enseñó? Él no dijo, ¿y cómo supieron? ¿Y dónde se enteraron? ¿Y ustedes por qué cambiaron? ¿Quién? Porque la conducta de nosotros siempre viene por oír a alguien que nos enseña algo incorrectamente o correctamente. Todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida depende de un maestro que nosotros vemos u oímos. Porque no solo lo que hacemos en nuestra vida es porque oímos de alguien, sino también porque lo vemos hacerlo. Un pastor decía, predica tan fuerte en tu vida que ojalá no escuchen ninguna de tus palabras. O sea, es nuestra manera de vivir la que muestra quiénes somos, no solo lo que decimos. Pero imagínate esto. Esto fue un tiempo de idolatría. Imagínate. Yo como hijo de Dios cristiano, creyendo solamente, creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, y creo que solamente voy a ir al Padre a tener una eternidad por medio de Jesucristo, y que hoy en día me acompaña el Espíritu Santo, porque el Señor dijo, otro consolador les dejaré hasta que Él vuelva. Eso es lo que yo creo. ¿Yo a qué voy a una iglesia mormona? ¿Yo a qué voy a una iglesia de Testigo de Jehová? ¿Yo a qué voy a una iglesia adventista? ¿Yo a qué voy a una iglesia católica? Yo les respeto su forma de pensar, pero nunca iría, ¿cierto? Ahora, si esas personas tienen esa forma de pensar, ¿a qué vienen a una iglesia cristiana? ¿Saben a qué vienen? A confrontar al pastor. Es que usted, y es que usted, me dijo así, es que usted. Entonces, la palabra infierno se usó como referencia a este valle de Hinnom, donde se quemaban niños como ofrenda para pedir algo a cambio a este Dios. El Señor vio tanta abominación en este valle, en este lugar, con todo lo que hacían, que envió juicio. Yo dije hace 8 días que el Señor maldijo este lugar, ¿cierto? Y ahí utilizan la Reina Valera, que el Señor maldijo. Pero recuerda que del agua dulce no puede salir agua amarga. El que el Señor maldiga significa que trae juicio. Es la palabra correcta. El Señor trajo juicio sobre este lugar. ¿Donde no hay bendición hay? No hay de otra. Y es un lugar donde Dios trajo juicio, y es un lugar de maldición. Y el Señor lo llamó, le cambió el nombre del valle de Hinnom o Gehenna por el valle de la matanza. Este lugar fue condenado por Dios. Jeremías capítulo 7, versículo 28 al 34. Dice la palabra de Dios: juicio sobre una religión obscena. Les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios. ¿Quiénes van para el infierno? La generación que no quiere escuchar la voz de Dios. Ojo, oído, la generación que no quiere escuchar la voz de Dios, no la generación que nunca escuchó la voz de Dios. Pastor Darío Salas,
que en el infierno de pronto hay un lugar de volver a arrepentirse. Y cuando Jesús venga y los llame, entonces de pronto allí se arrepintió o conoció de Dios y se puede ir o para el cielo o para la Nueva Jerusalén. Nunca me hubiera gustado ser parte de esa iglesia, porque si yo no hubiese conocido, me hubieran confundido terriblemente. Por eso hay tanta gente confundida en tantas sectas, porque inician de cero, pero inician mal. Yo inicié tocando piano, inicié mal. Y un día le dije al Señor, porque yo quería tocar piano, le dije: Señor, yo quiero aprender a tocar piano, enséñame, guíame, muéstrame, yo quiero aprender al piano, yo quiero adorarte con el piano. Y el Señor usó varias herramientas para formarme y enseñarme el piano. Y cuando yo vi cómo se tocaba piano, yo dije: no, pues yo ya aprendí mal. Y desaprender lo mal aprendido fue duro para mí. Porque cuando a ti te dicen: haz esto de esta forma, pero resulta que ves lo correcto y te dicen: no, tu mano derecha es una cosa y tu mano izquierda es otra cosa. Y este dedo no es este dedo para ti, es este dedo. Entonces lo que tú haces en la izquierda con este dedo, con la derecha lo tienes que hacer con esto. Y esto para mí ya fue, yo dije: no, yo no lo puedo hacer. Porque aprendí a hacer todo mal. Entonces pasa igual, las personas que iniciaron en un proceso aprendiendo mal en su vida, sacarlos de ese error sí que es difícil. Gracias a Dios yo inicié en una iglesia donde estas doctrinas básicas de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, del arrepentimiento, gracias a Dios eso fue lo que me fundamentó a mí. Y no entré en una secta donde me hubieran confundido y me hubieran dicho tantas cosas. Entonces digamos que tuve que desaprender muy pocas cosas que no son tan importantes, pero la base de lo que yo aprendí desde que llegué a Cristo es lo que ha permanecido en mi vida. Les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová. Nadie muere. Ya voy allá a mostrarles los 3 pasos que todos tenemos en la vida. Nadie muere sin haber escuchado la voz de Dios. Nadie muere sin haberle sido predicado en su vida. Nadie. Ateos, gnósticos, de todas las religiones escucharon de Dios. La diferencia es que esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección. ¿Por qué no quieren escuchar a Dios? ¿Y por qué no quieren ir a una iglesia? ¿Y por qué no? Porque no les gusta que los corrijan. Porque la iglesia trae corrección. Esto que estamos hablando es corrección. Y uno tal vez dice: uy, yo pensaba esto. Si esta señora dice: mire, yo pensaba esto, pero mira, estoy viendo. Ahora, bueno, Señor, tú eres el que me habla. Si yo estaba equivocado, quiero que me guíes, quiero que a través de tu palabra. ¿Eso no es lo correcto? Y si yo estoy en lo equivocado, entonces el Señor le hablará y dirá: este pastor está en lo correcto, sigue en lo tuyo y sigue en lo tuyo. Pero no, a mí me dijeron, porque no admiten corrección. Voy a decir algo y pueda que suene duro, pero la iglesia católica no corrige a nadie, porque la iglesia católica permite que tú hagas con tu vida lo que se te pega la gana. De hecho, a los curas les es permitido tomar alcohol. ¿Sabían eso? La misma iglesia sabe cuando ellos caen en pecado, sobre todo con niños, a veces con mujeres, pero cierran su boca. Ellos no tienen corrección. ¿Cuál es la corrección? Padre, acúseme que llevo 32 años casado con mi esposa, pero es que llegó una vecina, Señor, pero me arrepiento. ¿Qué pasó, hijo? No, pues empecé a mirar y pues ella me dio el teléfono. Solo la llamé a ver qué era. Y pues la embarré porque ella me agregó, me mandan más fotos que yo. Ay, Dios mío, Padre, es que me acuerdo. Pero hijo, ¿hasta dónde llegaste? No, pues la visité a la casa. Y sí fallé, pastor. Perdón, señor cura. O padre, como le dice. Sí fallé, padre, pero ay, yo me siento mal. ¿Lo volverías a hacer, hijo? No me pregunte. Bueno, hijo, 20 Ave Marías, 40 Padre Nuestros y estás absuelto de tu pecado. ¿De verdad? ¿De verdad esto existe? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Jesús?
Cuando Dios me ha podido dar sentir acerca de personas, acerca del ministerio, prefiero hablarles palabra y que Dios los confronte a cada uno de ellos. Porque una vez que iba a ser directo, Dios me frenó, porque puedo dañar el corazón de algunos. Voy a dar un ejemplo, un paréntesis. Cuando estudié, mi esposa se acuerda de esto. Un señor llegó contento a la iglesia y digo, no, eso es lo mío. Y allá hacían la oración de fe y eso no está mal. Pero ese día ese señor sí aceptó al Señor. Dice que el pastor recibió al Señor y que fue hermoso y él sentía un gozo. Y empezó a venir los domingos y empezó a venir, y pastor, ¿en qué puedo servir? Y que espérate, aprende, discipúlate. Y empezó en un proceso y él empezó con un gozo y empezó a subir y todo. Pero un día le dice, pastor, yo quiero que me acompañe porque inicié un negocio y yo he aprendido y yo sé que la bendición principal es de Dios, pero a mí me gustaría que usted fuera y orara. Me acompaña antes de abrir y quiero que ore conmigo y bendigamos este lugar, porque yo no quiero iniciar antes sin que todo se haga bajo la voluntad de Dios. Pero estoy muy contento, gracias por todo lo que aprendió acá. Y claro, hermano, dame la dirección. Y cuando se pusieron fechas, se pusieron todo. Él llegó allá. Cuando él llega allá, abre la puerta, entra y él lo recibe todo contento al pastor. Y hola pastor, ¿cómo está? Sigue. Y el pastor entra y empieza. Y el otro contento y dice, siga pastor, quiere tomar algo, quiere un tinto, quiere un agua. Y el pastor era una taberna. Y él en su alegría, él no había entendido que eso estaba mal. Él no lo había entendido. Y el pastor en ese momento sintió y dijo, yo no voy a orar por esto. O sea, ¿cómo se le ocurre? Y él entre sí pensaba mientras entraba y todo, dijo, no, yo le voy a decir a este man que a este man la iglesia le ha pasado de ladito, que se equivocó, que yo no vengo a bendecir las tinieblas. Y él estaba así, llegó a hablar con él y el otro atendiéndolo todo contento. Cuando Dios le habla a su vida y le dice, no vas a hacer lo que piensas hacer, no bendigas el lugar, ora por su vida y bendícelo. Y él sigue así, y él decía, no, esto no, como que esto no. Y el Señor dice, bendícelo y ora por él. Y seguía el otro contento, bendícelo y ora por él. Hasta que el pastor le dijo, bien, vamos a orar. Y oraron, dice que él lo bendijo y oró por él, porque tomara sabia decisión, pero nunca oró por el lugar, nunca bendijo el lugar, pero bendijo y se fue. Tiempo después, esta persona se acerca al pastor y le dice, pastor, mira que he aprendido que el lugar, el negocio que yo monté, no era la voluntad de Dios, pero yo no sabía, porque yo estaba llevando licor, estaba llevando cigarrillo, yo no sabía, pastor, créame que yo no sabía que eso estaba mal. Es en lo que yo siempre he trabajado, es lo que a mí me daba plata, y yo pensé fue en producir pero pastor, ya lo vendí, y estoy pidiéndole a Dios para emprender otro negocio y mirar qué es lo que Dios quiere. Y ahí mismo el pastor entendió por qué el Señor le dijo, no le vaya a decir nada. Donde el pastor vaya y le diga, hermano, usted qué está haciendo, es una persona que se va de la iglesia y no vuelve, y se va herido. Pero la sabiduría que Dios le dio al pastor fue, ora por él y bendícelo. Entonces él diría, cuando Dios le reveló a él lo que estaba haciendo mal, dijo, el pastor no me juzgó. Y contaba al pastor, porque era un maestro mío allí donde yo estudié, y él decía, es una de las personas, de los servidores más fieles que tengo. Cierro el paréntesis. Ese es un ejemplo, porque hay cosas que no me voy a ir directo, porque yo le pido a Dios que hable a sus vidas. Alguien se acercó y me dijo, pasa esto y esto de lo que tú hablaste, ¿qué debo hacer? Espérate, porque aún no he recibido respuesta de Dios para saber qué voy a hacer. Porque es que una iglesia no la dirige el pastor, la dirige Dios. Y si yo no escucho la voz de Dios y no me dejo guiar, lo único que va a hacer es un lugar donde maltrate personas, y las personas se sientan mucho mejor fuera de la iglesia que acá. Y la iglesia sí nos corrige, sí nos confronta, pero los cambios no los asume Dios ni el pastor, los asume cada ovejita. Amén. Entonces, a veces con cosas no es que el pastor se haga de la oreja mocha, sino que el pastor no puede cumplir la función del Espíritu Santo, nunca. Dios es el que tiene que obrar en nuestras vidas.
¿Amén? ¿Estoy predicando bien o está loco el pastor? Yo le decía a alguien, a veces pasarán cosas y de pronto, sobre todo entre el grupo de servidores, dirá, ¿por qué no le dices tal cosa? Pero mi mayor ejemplo es Jesús. Y Jesús sabía que Judas le robaba. Y Jesús sabía que Judas le iba a entregar. Y Jesús sabía que Judas hablaba a espaldas. Porque el negocio que hicieron allá, eso no fue de un momento a otro. ¿Qué? ¿Usted qué? No, vengo a... No, ya había habido un encuentro. ¿Cierto? Pero el Señor no dejó de discipularlo. El Señor nunca lo echó fuera para que se siguiera reuniendo, y el Señor le siguió amando. Porque el contexto de que Él pueda meter su pan dentro de la copa era solamente permitido a alguien íntimo. O sea que me muestra que dijo, el que meta su pan dentro de mi copa, ese es el que me va a traicionar. Cuando Judas lo hace, lo que demostró en el contexto hebreo es que Judas era un íntimo de Dios. ¿Por qué era íntimo, Señor, si esa era una porquería? Porque Dios es así. Y me preguntó alguien, ¿será que nunca lo confrontó? Yo sé que sí. Yo sé que Dios sí confrontó muchas veces a Judas. Lo que estás haciendo está mal. Tal vez el Señor un día predicó. Vemos todas las predicaciones que están acá. Y el Señor habla del ojo, habla de la mano, habla de esto. No hagas más esto. Oíste que fue dicho tal, para por habla de este, que Dios le perdona una deuda, y este después dice que la perdona, pero el otro no se la perdona. Judas ya había escuchado que robar además era un mandamiento. ¿Cuántas veces Jesús vio la conducta y lo que hizo fue, voy a predicar? Entonces la predicación no era solamente para allá, sino era para acá, para su círculo. Pero nunca causó efecto en la vida de Judas. Nunca causó efecto. Decidió seguir siendo la misma persona. Dijo un pastor, Judas fue salvo porque estuvo dentro del propósito de Dios. Y bueno, no, iba a decir perdónenme, pero no me perdonen. Yo me desvío porque voy según por lo que yo leo. Le dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección. ¿Por qué no queremos escuchar a Dios? Porque Dios siempre nos va a corregir. Porque Dios es un ¿qué? Alguien me enseña, ¿Dios qué es? ¿Un qué? Un padre. Y el padre al que ama, disciplina, corrige. Entonces no nos gusta la corrección. Muchos hijos nos vamos y se van a temprana edad de sus casas. Uno, porque hay una corrección incorrecta en casa. Porque lo que aborrecemos los hijos es la corrección. El hijo pródigo, ¿por qué se fue? Porque no quería corrección. Porque allí se entraba a tal hora, se salía a tal hora, se cenaba a tal hora. Allí no se hacía tal cosa, allí tal, y eso aburrió al hijo pródigo. Me canso de esto. Se aburrió. Pero por el contrario, porque en la casa aquí del padre, del hijo pródigo, era una excelente casa de bendición. Pero por el contrario, cuando es un hogar donde no es así, la corrección incorrecta o la falta de incorrección hace que los hijos también se vayan a temprana edad de las casas. Una de mis oraciones, unos años después de que conocí a Cristo, que siempre se lo pedí y se lo sigo pidiendo, es: Padre, ayúdame a que mis hijos salgan en el tiempo que tienen que salir de mi casa. No antes, sino después. Y doy gracias a Dios porque mi hija salió a los 27 años de mi casa. Mi hijo cumple hoy 18 años. Y le pido a Dios que sea en el tiempo de Dios. Le he dicho a él, prepárese, lo mismo que tenga que hacer es prepararse profesionalmente, emocionalmente, mentalmente. Y cuando tengas que ofrecerle después económicamente a una mujer, ese es el tiempo. Muchachos, chicas, el problema de que estén dolidos en su corazón es porque iniciaron algo a temprana edad que no debieron haberlo hecho. Cuando nos compran los tenis para el 24 de diciembre y es octubre, como mi mami lo hacía, que nos compraba antes porque había mejores precios y todo, y nos compraban nuestra ropa y
Nosotros no la poníamos con mi hermano a escondidas. Entonces, ¿qué hacíamos? El 24 ya no estaba nueva. No había esa sorpresa del 24 decir, mira tu ropa, póntela. ¡Wow! El buzo que yo quería y los zapatos que quería, wow, y se los pone, y me quedaron apenas, o si me quedaron apenas, alcanzamos a ir a cambiarlos y lo cambiamos por un número más y uno dice, wow, qué chévere. Ese gozo es diferente a cuando te dicen, mire la pinta de diciembre, tal vez es febrero y la utilizamos marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. En diciembre, ¿qué ganas hay? Por eso se los digo, desde la palabra de Dios y desde la vida real, el sexo nunca es igual si no es en un matrimonio. Y sobre todo, si son hijos de Dios. ¿Cuál es el problema de los jóvenes? Estrenarse la ropa antes de tiempo. Cuando llegue el tiempo en que se la tienen que estrenar, no le sienten el gusto, porque el sexo fue algo que Dios dejó creado para una pareja que Dios une con un propósito. Y cuando no se hace así, estamos tomando algo que no nos pertenece, algo que el diablo robó a Dios, lo puso en el mundo y la gente quiere tomar del mundo. Están permitiendo que su parte derecha tome algo que no les corresponde, porque su parte derecha les corresponde solamente una relación con Dios, y que Dios en su tiempo les dé lo que les tiene que dar. ¿No han escuchado personas? Si yo conociera a una mujer, sería feliz, la conocen. Si yo tuviera un hijo, sería feliz, lo tienen. Si yo me fuera para Estados Unidos, es que se van. Si yo tuviera un capital para no depender, pensionarme, sería feliz, lo tienen y no. Si yo, y nunca son felices. Respuesta, porque se están poniendo la ropa antes de Navidad. Corrección es lo que a nosotros no nos gusta, iglesia. Un hijo cuando se va antes de casa es porque tal vez papá está gritando, y usted aquí no sé qué, y usted aquí, y donde yo lo vea le doy en la mula, y donde yo no sé, ¿a quién le gusta eso? Uno se larga de la casa. Eso no es. Sí, el papá tiene que corregir, tiene que esto, pero donde a toda hora que yo voy siempre es esto y no sé qué, y no sé qué, y a toda hora hace esa corrección y todo. No quiero esto. Quiero estar tranquilo, quiero estar en paz. Estudios, mirando allí cuando editamos estos cursos, dicen que la mayoría de mujeres que se casan a temprana edad es porque quieren salir corriendo de sus casas. ¿Una corrección incorrecta o una corrección correcta? Cuando hay una corrección correcta, como la del hijo pródigo, simplemente es mi rebeldía la que dice, yo no quiero esto y me largo. Pero a veces es al contrario, no es un hijo pródigo, es una persona que quiere seguir viviendo en su hogar, pero la corrección de los padres es incorrecta y los exaspera, dice la Biblia. Y al exasperarlos, dicen, me largo de mi casa. Y por eso se empieza a trabajar a temprana edad, por eso se empieza a tener hábitos, cosas, amistades, plata en el tiempo que no deberíamos tener. No hay nada peor que uno antes de sus 18 años estar manejando plata. No es bueno, no es sabio, no es bueno. Porque cuando uno empieza a recibir un sueldo a temprana edad, uno quiere olvidar todo. Uno quiere olvidar los estudios, uno quiere olvidar un propósito, uno quiere olvidar un hogar, uno solo piensa en rumbear y en pasarla rico, porque no ha entendido el valor de la plata. Cuando uno le compra unos zapatos, como dijo mi mamá, y a uno no le gustan, pues uno los acaba rápido para que se acaben y me compren otros. Yo lo hice. Pero cuando soy padre y se los tengo que comprar a mis hijos, digo, Señor, ojalá no se les acaben esos zapatos. Porque uno sabe que le cuestan, ¿cierto? Pero cuando uno no le cuesta nada, uno no valora nada. Y por eso nuestros hijos tienen que aprender a valorar cada peso que ellos puedan tener, para que vean que la vida no es fácil. Ellos no tienen que asumir las reglas que no les corresponden, porque ahorita le digo a mi hijo, lo que tú tienes que hacer es estudiar y salir adelante. Esa es tu tarea acá en la casa, estudia.
Pero si se empiezan a llenar de plata, un día dicen no quiero estudiar. Y raíz de todos los males es no el dinero, el amor. Cuando un joven ve que la plata se consiguió fácil, se tiene plata, tal vez en casa no se paga nada, mucho más fácil, pero deja a un hijo que pague todo lo que nosotros pagamos, a ver si va a querer seguir trabajando. ¿Sabe por qué un hijo se enamora de la plata? Porque los papás ya alcahueteamos para que ellos vivan cómodamente y ellos decidan con su dinero qué hacer. Y cuando no tienen responsabilidad, no tienen un mercado que comprar, no saben que la papa subió, que el arroz subió, que la cebolla está cara, no saben en qué gastar su plata. Yo me quedé en la falta de corrección. Y yo creo que si yo supiera lo que iba a hablar, hubiera dicho, nuestro tema para hoy, la falta de corrección. Porque es en lo que estamos enfocados, ¿cierto? Yo hablé acerca de la palabra, de dónde viene, estoy hablando de la terminología, de dónde viene la palabra infierno, y estoy mostrando en Jeremías. Pero Dios me frena acá. Les dirás por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, coma, ni admitió corrección, punto y coma, pereció la verdad, y de la boca de ellos fue cortada. ¿Qué fue cortada de la boca de ellos? La verdad. La verdad sí llegó, sino que pereció, murió. Es como una flor hermosa que uno le regala a una mujer y al otro día ya está marchita. Pereció, eso. Luego cuando dicen, ay, una flor, uno con qué amor, ay, gracias. Pereció. Lo que ellos recibieron, esa verdad de parte de Dios, la tomaron como, déjela por ahí. Cuando Dios dice esto, eso es verdad. Pero cuando yo no le paro bolas a lo que Dios dice en mi vida, lo que estoy haciendo es que perezca la verdad en mi vida. ¿Por qué? Porque no quiero admitir corrección. ¿Por qué? Porque la voz de Dios no me agrada. Nosotros, nuestra vida depende de recibir corrección siempre. Hay personas que aún llegan adultas y no les gusta recibir corrección, sea por lo que sea, porque tendría uno que tratar con personas diferentes. Me voy a dar a entender. Una persona que tiene 50 años y va a trabajar, y uno le dice, haz esto así, y lo hacen de otra forma, porque no les gusta seguir directrices o órdenes, sino ellos lo aprendieron a hacer a su forma. Pero de todas maneras lo hice. No les gusta que los corrijan. No lo hagas de esa forma, porque es que así desperdicias más. Lo siguen haciendo así. Ayúdame a planchar unas camisas, pero mira, es que a mi esposo le gusta que las camisas sean así. Yo siempre las he planchado así, siempre. Pero es que al esposo de la que le está pagando le gustan así, así tenga una raya así. Pero si a él le gusta, yo las plancho, es como él me está pagando, y me dejo corregir. Pero muchos, inclusive a mucha edad, no les gusta que los corrijan, no les gusta. Yo ya lo sé hacer. Yo ya sé. Eso a mí ya me lo han enseñado. Eso ya lo escuché. Y mira cómo hasta en las pequeñas, la Biblia habla que de las pequeñas zorras. Este devocional que yo grabé, me acuerdo, y cuando viene a mi mente me acuerdo tanto de John, que está allá, que no quiere escuchar la prédica y está con los oídos tapados. Te reprendo en el nombre de Jesús. Mentiras, está con la niña. Ese devocional te marcó a ti, ¿cierto? Las pequeñas zorras. ¿Lorena? Y él me hablaba, me dice, uy, es que ese devocional, no sé qué, porque a veces esas pequeñas cosas no creemos que sean importantes, pero la Biblia dice que esas pequeñas zorras son las que se suben y tumban esos muros grandes que ya están construidos. Entonces a veces no dejarnos de corregir en cosas pequeñas es lo que muestra que aún nosotros no nos vamos a dejar corregir en cosas grandes. Lo que Lorena está explicando los jueves, y este tema que entró, el primer punto que yo no voy a entrar al otro porque si no me le tiro el tema.
Pero el primer punto que dio es que nunca Dios nos podrá dar lo mucho si nosotros no somos fieles en lo poco. Y que nadie nunca podrá avanzar más allá si en lo poco no ha aprendido a ser fiel. Señor, yo quisiera mandar gente, como ser jefe de gente. Bueno, te manda una personita. Pero si no sabemos guiar, dirigir, enseñar a esa personita, Dios no nos va a dar 2 personitas. Y tal vez en la vida nos quedaremos solo con una personita, o esa personita no la quitará Dios, porque no aprendimos ni siquiera en lo poco. ¿Cómo vamos nosotros a aprender a manejar 20, 40, 50 personas si no sabemos manejar uno? Igual en todas las áreas de nuestra vida, en todas las áreas. Si en lo poco nosotros no somos fieles, si no sabemos ser buenos administradores en lo poco, si en todo lo que Dios nos dice, pequeñas reglas, no lo podemos hacer, como Dios nos va a dar lo mucho. Pastor, yo quisiera saber cómo hace usted para poder tener discernimiento, cómo hace para que Dios le hable, cómo hace para que, a ver, empecemos la M y la A, ¿cierto? Empezamos sabiendo quién es Dios, empezamos sabiendo qué hace, sus atributos, empezamos sabiendo que me tengo que congregar, empezando a conocer eso. Cuando le empiezo a conocer a Dios, empieza a tener una relación, porque ahora no la puedo tener por ti, empieza a tener una relación con Él. Cuando empiezas a tener una relación con Dios, vas a aprender lo que yo he aprendido, porque de ahí para allá no te lo puedo enseñar yo, ya te lo va a enseñar Dios, ¿cierto? Entonces ya empieza tú y empieza a descubrir por qué yo siento lo que siento, por qué oigo lo que oigo, y por qué veo las cosas desde otro punto de vista que tal vez tú no las ves. Pero si no nos tomamos el tiempo de hacer todas estas cosas, ¿cómo vamos a experimentar lo que otros pueden experimentar? No existe. Dios no te va a dar revelación, claro, si la buscas en YouTube, claro, fácil, de los últimos tiempos, ahí la vas a encontrar. Pero Dios nunca te va a revelar a tu corazón lo que dice la Biblia de lo que viene. Si solamente Dios te dice, no hagas esto y no lo haces, y lo haces, pues Dios dice, pero ¿qué más revelación le doy? Señor, yo quiero que tú me ayudes y me enseñes. Empieza por la A, dice el Señor. Empieza por la A. Lo que te he enseñado, dale, y después te doy por la B, después por la C, después nos vamos por la Z. Yo quiero inglés, te enseño inglés, pero arranca primero acá por la A. Les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección. Pereció la verdad, y de la boca de ellos fue cortada. El tiempo se me fue, quiero invitarlos a que se pongan de pie. Y vamos a orar. Yo quiero saber si Dios miente o no. Y quiero saber si es verdad o no que cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, como hoy pudimos escuchar palabra de Dios, Dios trae corrección a nuestras vidas en diferentes áreas. A mí me está hablando del área sexual, a mí me está hablando de mi área económica, a mí me está hablando de mi relación con mi esposo, a mí me está hablando de mi pésima relación con mis hijos, a mí me está hablando que como empleado me falta mucho, a mí me está hablando de que yo tengo a cargo y si realmente no he sido. Nos habla de diferentes formas, pero la palabra de Dios ¿trae corrección o no trae corrección? Entonces, ¿por qué la gente no quiere venir a una iglesia? ¿Vio tan sencilla que es la palabra? Y las excusas es que allá prohíben, es que acá no se prohíbe nada, acá solamente se predica de la palabra de Dios. Nosotros decidimos tomarla o no tomarla. Nosotros decidimos seguir con nuestra diestra o vivir con nuestra siniestra, con nuestra izquierda, ¿cierto? ¿A qué le damos más poder, autoridad, dominio, control? ¿A nuestra izquierda o realmente a nuestra derecha? ¿Dónde está Dios hoy ubicado en tu vida y en mi vida? ¿A tu diestra o a tu izquierda? ¿Realmente el poder de Dios lo podemos sentir, experimentar y ver en nuestra vida? ¿O Dios está en el lugar equivocado? No porque Él sea una persona equivocada, sino porque yo soy el que lo pongo en el lugar correcto. Eso es para que nosotros meditemos. Y todo empieza. Y hoy yo creo que Dios quería enfocarnos acerca de la corrección. La corrección viene como resultado de escuchar la palabra de Dios.
La fe viene por el oír, pero ¿por el oír qué? Y fe nunca viene sin corrección. Cuando yo crezco, ¿alguien le ha pedido a Dios que le dé fe? ¿Más fe? ¿Sí? Pues la respuesta de Dios hoy que solo vamos a aumentar en fe cuando empezamos a dejarnos ser corregidos. Así es que llega la fe. No son palabras muy bonitas, no desarrolla el gigante que hay en nosotros, pero es la total verdad. Y delante de Dios que sé que hoy su presencia está aquí en este lugar, me siento tranquilo de que no llevo una palabra almática y una palabra que lo lleve a ustedes por el lugar equivocado, sino una palabra que nos confronte y nos lleve cada día a acercarnos más a Dios, construir y ver que realmente alejados de Dios. Padre bendito de gloria, te damos muchas gracias por esta preciosa mañana, por este tiempo, por tu palabra y por sí entender, Dios, cuánto necesitamos corrección aún hasta en nuestro mismo hogar, Dios. A veces el esposo a la esposa al esposo puede decir algo y no nos gusta, no lo aceptamos, no queremos dejarnos corregir, porque no es la persona la que nos corrige, sino es la directriz la que corrige una conducta. Y a veces vemos más es a la persona que a la directriz o la orden, Dios. Padre, ayúdanos a ser conscientes y a conocer en qué áreas de nuestra vida necesitamos corrección. Necesitamos dejarnos corregir, necesitamos entender cuando una palabra viene de ti, Dios, y poder decir sí, es cierto, y corregir eso, Dios, porque es la única forma de crecer en fe y es la única forma de mostrarte a ti, Dios, cuánto queremos avanzar contigo. Padre, gracias por esta palabra, gracias por este tiempo y gracias por lo que tú hablas a nuestras vidas, Dios, porque toda tu palabra, la suma de tu palabra es verdad, y la verdad edifica, la verdad confronta, la verdad bendice, la verdad da poder, da autoridad. La verdad es todo lo que necesitamos en nuestras vidas. Yo bendigo este tiempo, Dios, bendigo cada persona que está acá, y te doy gracias, Dios, porque hoy decidimos venir a tu casa. Hoy decidimos hacer algo diferente, hoy decidimos darte el primer lugar a ti, hoy decidimos traer la primicia, derramar nuestros corazones a ti, hoy poner todo. Hoy ponemos cada problema, cada dificultad, cada petición de la que tenemos a tus pies, Dios. Tú sabes de que tenemos necesidad. Y te pido, Padre, porque seas tú hablando a cada corazón. Te pido porque tú seas desenredando, Señor, ese enredijo que hay en la vida de cada uno de nosotros en diferentes áreas. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que esta semana haya más claridad con respecto a lo que cada quien necesitamos de ti, que está dentro de tu buena, agradable y perfecta voluntad. Confiamos en ti y te damos gracias, porque sé que vamos a salir de este lugar completamente distintos a como entramos. Y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo repose en nuestras vidas, casas, hogares, en nuestro entrar, en nuestro salir, en todo, Dios. Y que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento y toda sabiduría, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Iglesia, bendiciones del cielo para todos. Nos vemos el otro domingo, confiando en Dios.